Bendito sea el Señor Jesucristo. Pues hermanos, Dios me los bendiga. Dios me los guarde en esta bonita mañana. Yo siempre les digo en cada inicio de cada predicación, Dios sea con cada uno de nosotros, pero también cada uno de nosotros seamos con nuestro Dios, porque separados de nuestro Dios, aunque usted no lo crea, nada podemos hacer. Pero con Él, aunque usted no lo crea, todo lo podemos, porque Él nos da la fuerza. Y felices, dichosos los que tengamos hambre y sed de nuestro Dios, porque vamos a ser saciados o vamos a quedar satisfechos. Lo que Dios nos da es santo, y todo lo santo nos hace bien, no nos hace mal. Así que si tú te estás alimentando del Señor, ¿qué es alimentarnos del Señor? Hacer lo que Él nos pide. Si tú te estás alimentando, tú no vas a decir, hoy no tengo ganas, hoy no puedo. Te estás alimentando de Dios. Tienes que fortalecerte, ¿no? Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Y cuando te debilitas, Dios te bendice, Dios te ayuda para que sigas adelante. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. El que come del Señor no se muere, no va rumbo al panteón. Amén. Que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y dice la Biblia que el salmista decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y el que esté adorando a nuestro Dios, pues sígalo haciendo, porque Dios busca o trata con tales personas, que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Bueno, viene el título de la enseñanza. Gloria al Señor Jesús. Así dice, así le he puesto yo por título a esta enseñanza: si el justo retrocediere, no es aprobado por Dios. Otra vez, el título de la enseñanza: si el justo retrocediere, no es aprobado por Dios. Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo número 10. Díganme cuando lo tengan. Hebreos 10, verso 38 y verso 39. Dice así la Biblia, la palabra santa de nuestro Dios: mas el justo vivirá por fe. Este pasaje bíblico, en otra enseñanza más adelante, lo vamos a estar usando también. Entonces dice Hebreos 10, 38 y 39: mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ¿quién? El justo. ¿Qué dice más adelante? No agradará a mi alma, lo dice el Señor. Ahora dice el verso 39: pero nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Para qué? Para perdición. Entonces, si el justo retrocede, hay un peligro de perdición, ¿verdad? Porque dice la Biblia: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, no va a retroceder, no va a apostatar. ¿Qué es un apóstata? Un apóstata es una persona que ya no cree en el Señor ni a la palabra del Señor. Ese es un apóstata. Una persona apóstata nunca ha sido salvo. Nunca ha sido salvo. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces dice la Biblia: pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen ¿qué? Fe. Fe de continuo. Mira, más adelante vamos a estar predicando, más adelante en este día. Dice San Juan capítulo 3, verso 16, un pasaje bíblico que todos conocemos. Dice la Biblia ahí que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que sigue, no se pierda,
mas tenga la vida eterna. Pregunta, ¿por qué tanto tiempo el que cree debe de creer en Jesús? ¿Por un año? ¿Por una semana? ¿Por ese instante? ¿O mientras tenga vida? Mientras tenga vida. Tú no puedes dejar de creer. Si dejas de creer, si retrocedes, si le das la espalda, si apostatas, tú no has sido un aprobado por el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ok. Dice entonces la Biblia, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora, la palabra retrocediere, pero dice sin retrocediere, pero la palabra retrocediere quiere decir rehuir. Antes le huíamos al Señor, pero alguien nos habló de Jesucristo, del Evangelio, y aceptamos a Jesús. Ojalá los que hemos aceptado a Jesucristo no hayamos sido como Simón el brujo. Amén. Pedro le dijo a Simón el brujito, tu corazón no es recto delante del Señor. ¿Me explico? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pues imagínate. Y la Biblia dice en San Juan capítulo 8 del 32 en adelante, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres ¿de qué? ¿De qué? Del pecado. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces el brujillo dijo, yo creo, hasta se remojó, se bautizó, pero con su corazón no recto. Tanto que Pedro le dice, arrepiéntete de esta tu maldad, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu persona. Entonces, la palabra retrocediere o si retrocediere quiere decir rehuir. Más imagínate, le oíamos antes al Señor, una vez ya con el Señor, a rehuirle. No ha sido un aprobado del Señor. Ahora quiero que entiendas que todo creyente que haya dicho por la fe en Jesús, lo acepto, no se te olvide, voy a estarlo enseñando hoy en este día. Tu fe, mi fe en Jesús. No deseo saber en qué creyente según la Biblia va a ser probada. Y no pienses tú que con cosas que no te preocupen, con cosas que no te molesten. Con eso Dios te va a probar. Para ver si es cierto que si tú eres un verdadero creyente o eres guau, bla, bla. Amén. Entonces la palabra si retrocediera quiere decir rehuir, también retirar, también apartar. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. Algo con temor, sospecha de un riesgo. O sea, rehuyes, te retiras, te apartas por el temor o sospecha de un riesgo. Todo creyente, todo santo verdadero, corre grandes riesgos por servir a quien ha creído. Amén. Si tú no te quieres arriesgar, no sé qué clase de creyente tú seas. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Así que como creyentes vamos a ser probados, hay grandes riesgos y muchas veces por el miedo a los riesgos damos la retirada. Rehuimos, nos apartamos del Señor. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora escúchame bien lo que te voy a decir. Un apóstata no quiere decir que no va a ir a una iglesia. Los apóstatas tendrán montones de predicadores. Dice la Biblia que el Espíritu Santo dice que algunos apostatarán de la fe, escuchando a ¿qué? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, un apóstata va a tener un pastor, pero que le predique como él lo quiere oír. ¿Me explico? O como él quiere vivir. Bendito sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. Ahora, vamos a 1 de Timoteo capítulo 4, verso número 1.
Pero el Espíritu, dice la Biblia, dice claramente que en los postreros tiempos algunos, no todos, algunos apostatarán de la fe en Jesús o de la palabra, es la sana doctrina. Dice entonces la Biblia más adelante, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En 2 de Timoteo 4:3, dice así la Biblia. Digan amén cuando lo tengan. Dice así la palabra de Dios, 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, cuando no querrán sufrir ¿qué? La sana palabra de Dios, le sacarán la vuelta. Vendrá un tiempo. Más cuando se tiene riesgo es cuando le vas a sacar a la palabra de Dios. Es cuando no querrás la palabra de Dios. Le harás el feo a la palabra de Dios. Vivirás como tú quieras o como yo quiero. Porque no querrás escuchar la palabra, la sana palabra de Dios. Entonces, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír lo que quieren oír, se amontonarán entonces maestros conforme a sus propias concupiscencias. Terrible. Este pasaje bíblico de 2 de Timoteo 4:3 en la versión Nueva Biblia Viva dice así: llegará el momento en que la gente no querrá escuchar la sana enseñanza, sino que, guiada por sus propios deseos, se rodeará de maestros que le digan lo que desean oír. Cuando el predicador les diga lo que quieren oír, dirán: este es el ungido del Señor, porque no te incomoda para nada el predicador. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, bendito Dios. En Apocalipsis, no tienes que buscarlo, capítulo 11 habla de dos testigos. Yo te he dicho que puede ser Elías y que puede ser Moisés. Esas personas andarán aquí en la tierra predicando en el periodo de la gran tribulación, diciendo: arrepiéntanse, busquen al Señor, sirvan al Señor. Y la gente, eso que oirá de estos predicadores, les será un tormento. Hay personas que lo que escuchan del Señor les atormenta, los escandaliza. ¿Se acuerdan ustedes del joven rico cuando oyó de Jesús? Una cosa te falta, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Eso lo atormentó, hasta lo enfermó, se dio la vuelta y se fue. Bendito sea el Señor Jesús. En Jeremías capítulo número 2, verso 5, dice así la Biblia, Jeremías 2:5: así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos, huecos, vacíos o sin sentido. Que hallaste de mal en mí, dice el Señor, para que te hayas alejado de mí. El Señor le dice a su pueblo Israel: se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. En Jeremías 2:20 dice así la Biblia, fíjate lo que dice la Biblia: porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré, no serviré. O sea, el pueblo determinó por sí no servir al Señor. En el Salmo 2, que dice la Biblia: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos dicen cosas vanas? Se levantarán los reyes y príncipes consultarán contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos ¿qué? Y echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos seguir atado a él ni a lo que él diga. Queremos nosotros vivir como uno quiere. Entonces dice el Señor a Israel: porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. Ahora, este pasaje bíblico en la versión Nueva Biblia Viva lo dice así: desde hace mucho se desligaron de todo lo que los unía a mí, dice el Señor. Desde hace mucho se desligaron de todo lo que los unía a mí. Desde hace mucho, dice el Señor. No porque están aquí, dice el Señor, quiere decir que están ligados a mí. Tienen ustedes que en pares de que se han desligado de mí.
desafiantes, dice el Señor. No quisieron seguir mis instrucciones. Sobre cada colina y debajo de todo árbol se han postrado ante los ídolos. Verso 19 del capítulo 2 dice así la Biblia. Fíjate, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe o conoce, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Por qué ustedes piensan que Noé construyó el arca? Dos cosas, por la fe y por temor. Y esas dos cosas deben de existir en todo creyente. Fe, aunque aún todavía no suceda lo que Dios te diga, todavía no caía gota del cielo a la tierra, y Noé con temor y por la fe hizo el arca. Bendito sea el Señor Jesús. Esa es fe. Esa es fe. Gloria al Señor Jesús. Vayamos a Hebreos capítulo número 10. Acomódense las bancas. Bendito sea el Señor Jesús. Digan amén cuando tengan Hebreos capítulo número 10. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Cómo se titula la enseñanza? Si el justo retrocediere, no agradará al alma del Señor. La palabra no agradará quiere decir no ser un aprobado por el Señor, el que retrocede, que le da la espalda, el que deje de practicar, de vivir la Biblia, de creer en la Biblia. No pienses que un apóstata no viene a la iglesia. Los apóstatas vienen a la iglesia, pero no viven lo que dice la Biblia. No creen lo que dice la Biblia. Escogen de lo que dice la Biblia, lo que les vea conveniente. Esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto no, esto sí. Según lo que les parezca bueno. Bendito sea el Señor Jesús. Hebreos 10, 25 en adelante dice así la Biblia: no dejándonos de congregarnos. Aquí la palabra congregarnos quiere decir adorar al Señor, mantenernos unidos al Señor, glorificar al Señor. Para eso no debemos de dejarnos de congregarnos, para honrar, bendecir, exaltar, para mantenernos unidos al Señor. Entonces dice la Biblia, no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La palabra costumbre aquí quiere decir hábito, como algunos tienen por hábito, o ley. Hay algunos que se han hecho en sí mismos una ley y no congregarse, o un hábito y no congregarse. Bendito sea el Señor Jesús. Dice más adelante, sino exhortándonos. Cuando alguien, mires tú que no se quiere congregar, exhórtale, la Biblia te lo dice. No, hermano, es que yo no quiero problemas. Son los vejos del creyente. Son los vejos del creyente. No esperes que te van a decir qué bueno que me dices. Se te van a enjetar, como decimos nosotros en casa. Bendito sea el Señor Jesús. Pero dice la Biblia, exhortémonos, llamémonos la atención los unos a los otros. Amén. Más cuando veáis que aquel día se acerca, el día del Señor. Amén. Ahora quiero que noten con cuidado lo que sigue. Mira lo que dice la Biblia. Porque si pecaremos, voluntariamente, ¿es un pecado dejarnos de congregar? Sí. Sí. ¿De mantenernos unidos al Señor? Sí. Es un pecado. Pongan la mejor atención que puedan. Dice la Biblia en el verso 26, porque si pecaremos voluntariamente, o sea, a sabiendas de que el dejarnos de congregar es un pecado, o adulterar es un pecado, robar es un pecado, y si lo haces, mira lo que dice la Biblia. Dice así la Biblia, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Estamos ahorita recibiendo la verdad de Dios. Te está viniendo conocimiento de Dios.
¿Qué vas a hacer con el conocimiento de Dios? ¿Te va a importar un cacahuate? Sabiendo que es un pecado, lo vas a hacer. Estás retrocediendo. Retrocedes porque tienes miedo por los riesgos. Mira, yo la semana pasada dije yo aquí, orando, yo allá, el Señor me dijo, yo no miento. Y se lo dije a él. Y hace poquito tuvieron un problemita en cuestión de trabajo. Y este varón dice, el Señor dijo que no miente. Y el asunto se solucionó. Porque a veces se nos nubla, a veces se nos oscurece. Pero Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién? ¿De quién? Me ha de atemorizar, ¿no? Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar, o más bien, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Verso 28. El que viola la ley o la palabra de Dios, el que la viola, el que la transgrede, el que la pasa por alto, dice la Biblia, miren, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, ¿qué dice la Biblia? Muere irreversiblemente. O sea, tiene que morir porque violó la ley, porque violó la palabra de Dios. La palabra muerte significa separación. Fíjate lo que sigue. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Cuánto mayor castigo, dice la Biblia, pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado, hiciera afrenta del Espíritu de gracia? Noten lo que sí. Pues conocemos al que dijo, este es el Padre. Amén. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo me vengo de aquellos que menosprecian a mi Hijo Jesús. No voy a permitir que nadie, dice el Padre, pisotee la sangre de mi Hijo. Amén. Wow. Bendito sea el Señor Jesús. Conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará o castigará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vamos a Hebreos capítulo 6. Bendito sea el Señor Jesús. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Hay que preocuparnos. Si nosotros somos salvos, preocuparnos por la familia que no es salva. Checa bien a la luz de la Biblia y cerciórate. No porque vienen, hermanos, a la iglesia quiere decir que somos salvos. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, bendito Dios. Algunos a veces la creen. No es exactamente así. Es bueno venir a la iglesia. Es parte de la vida de un creyente venir a la iglesia. Amén. Amén. La Biblia dice que el creyente por su fruto se va a conocer. Amén. No puede ser posible que estés cargado más de maldad que de bueno. Sí, se te va a ver algún detalle por aquí o por allá, o por allá, o por aquí. Tienen que ser así como a Daniel. ¿Te acuerdas aquellos hombres curiosos que le tendieron una trampa? Empezaron a escarbarle, a buscarle, a ver qué falta, qué mal iban a hallar en él para poderle acusar, pero no lo hallaron. No lo hallaron. Un tipo de Jesús, Daniel. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces le tuvieron que inventar. Pero escúchame bien, cuando te inventen, cuando te levanten falsos, dice la Biblia, feliz, dichoso tú. Porque
Eres vituperado, te están inventando, te están mintiendo. Tu galardón, dice la Biblia, es grande en el reino de los cielos. Bendito sea el Señor Jesús. Ese lo merece. Ese lo merece. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces dice la Biblia ahora en Hebreos 6, 4 al 8, así de esta manera. Hebreos 6, 4 al 8. Porque es imposible, noten este punto, es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿qué quiere decir esto? Los que una vez fueron iluminados. ¿Qué dice la Biblia en el Salmo 119, verso 105? ¿Quién lo sabe? ¿Cómo? No, ese es el Salmo 27. Amén, hermana Nora. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces la palabra de Dios nos ilumina. Y dice la Biblia aquí en Hebreos 6, 4 al 8, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Y gustaron el don celestial, los regalos de Dios. ¿Quién no ha obtenido un regalo de Dios? Una sanidad. Un regalo de Dios. Un don. Un regalo de Dios. Los dones no te salvan. Te salva Jesús. Y en ningún otro hay salvación. Hay personas que pueden decir, yo tengo el don de predicar. Judas Iscariote también lo tenía. Y era un perdido. Dios le dijo a los 12, vayan y prediquen en mi nombre. Y salen a los enfermos y echan fuera demonios. Bendito sea el Señor Jesús. Y le decían, Señor, así como nos enviaste, así fuimos, lo hicimos y tuvimos grande éxito. Y Jesús les dijo cuando venían contentas estas personas, no se regocijen tanto de que los demonios se sujeten, o porque hay milagros, o porque se predica. Cerciórense con cuidado a la luz de la Biblia de que sus nombres estén escritos en el libro del Cordero de Dios allá en el cielo. De eso debemos de regocijarnos. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. Y la Biblia te enseña quiénes son los que han sido escritos en el libro de la vida. Tú puedes decir lo que tú quieras. Tú puedes decir, yo sé en quién ha creído, yo soy salvo. En Lucas capítulo 18 dice la Biblia, en el verso 9, que algunos que confiaban en sí mismos ser santos o cristianos o hijos de Dios, Jesús les enseñó una parábola de dos hombres, uno fariseo, uno publicano, que fueron al templo. El religioso oraba, estaba en el templo, diezmaba, no era ladrón, no adulteraba, pero el pecado no le hacía cosquillas porque nunca dijo algo con respecto al pecado. Ese es el religioso. Más el publicano también está en el templo, también está orando, y lo primero que hace es decirle, Dios mío, sé propicio a mí que soy un pecador, perdóname o sálvame de los pecados. Y dice Dios en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Eso es lo primero que uno tiene que arreglar con el Señor, el pecado, por mínimo grande que sea. Pero si ya no te molesta el pecado, ay Dios mío, arrepiéntete de verdad. Si no te hace cosquillas el pecado, ay Dios mío, has retrocedido grande. Te alabamos, bendito Dios. ¿Sabes lo que decía David cuando pecaba? Cometió David horrendos pecados. Mató, adulteró, pero David decía, Señor, lávame más y más y más de mi maldad. Lávame con hisopo, Señor Santo, y seré más blanco que la nieve. ¿Por qué, David? Porque me siento mal. Muy mal que me siento porque he pecado. Tanto que David dice en el mismo Salmo 51, un corazón constrito, hecho pedazos delante de Dios porque ha pecado contra él, Dios no lo pasa por alto. Pero hoy en día, no, hermano, ya somos perdonados, hermano. Ya Cristo pagó en la cruz. Bueno, es cierto. Pero entonces, ¿por qué tenemos que confesar todavía nuestros pecados? Juan dice la Biblia en el capítulo 2 de Primera de San Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera cometido pecado, no hay que olvidar que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aún todavía
debemos de ponernos a cuentas con respecto al pecado, mínimo o grande que sea el pecado. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces dice la Biblia acá, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes, fíjate, del Espíritu Santo. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y así mismo gustaron de la buena ¿qué? Palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. ¿Cuántas veces Jesús ha venido a morir por nuestros pecados? Una sola vez. Una sola vez. Bendito sea el Señor Jesús. No 2 veces, ni 3, ni 4, ni 5. Una sola vez. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Cuántos pecados el Señor Jesús nos perdonó cuando nos convertimos a Él? ¿Todos? Todos. Todos. ¿Cuántos pecados entonces tengo que cometer yo para perderme? 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7 y 8, o 10, o 15, o 20, o 100. ¿Cuántos pecados voy a cometer yo para perderme? ¿Cuántos? ¿Cuántos pecados? Bueno, y si ya me perdí porque pequé, ¿me puedo volver a salvar otra vez? ¿Me puedo volver a salvar otra vez, hermanos? ¿Cuántas veces me puedo perder y cuántas veces me puedo salvar? Mira, el salvo es una vez nada más. ¿Me explico? Pero escúchame bien. Te alabamos, bendito Dios. Si eres salvo, ¿tú vas a vivir en el pecado como se te pega tu regalada gana? No. No. Son señales de que tú no eres salvo. No es que te hayas perdido porque hagas pecado, sino que nunca has sido salvo porque el pecado no te da cosquillas. Buscas cualquier cosita para justificar el pecado. Y sabes, tú no debes de ser abogado del diablo, del pecado. Hay personas que defienden al pecado y que abogan por el pecado. Debemos de estar nosotros en contra del pecado, en contra del diablo, ¿no? Amén. Amén. Pero hoy en día, para no meternos en problemas y estar todos en paz, mira, Jesús dijo, y seréis aborrecidos por causa de mí, de Jesús. Hasta en la familia, dice el Señor. 5 en una casa, en una familia, estarán divididos. ¿Por qué? Porque unos vivirán como yo digo y otros rehusarán vivir como yo digo. ¿Te fijas? Pero hoy en día hay que descartar esos pasajes bíblicos. ¿Por qué? Porque hay riesgos. Y luego sacamos de que 1 Juan 4:8, Dios es amor. Pero Dios también, como amor, castiga, reprende y azota al que toma por hijo. Ahí está el asunto. Te alabamos, bendito Dios. Dice entonces la Biblia, ahora en el verso número 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, reciben bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. No puede ser posible que Dios te está pidiendo con la palabra de Dios y los resultados de tu vida o de mi vida es estar dando fruto malo. Pero ya fui a la iglesia, pues a dormirte, a distraerte, a un pasatiempo nada más. Yo si fuera tú, yo no hubiera venido, si tuviera conocimiento bien de la Biblia. Pues estaría perdiendo el tiempo nada más. Y Dios no puede ser burlado. Dios recompensa a cada uno según su hecho, según su acción. A mí me puedes meter el dedo en la boca, me puedes burlar, pero el Señor no. El Señor sabe exactamente lo que está dentro de tu corazón y lo que está dentro de mi corazón. Él sabe tu intención y mi intención. Amén. Amén. Otra vez, dice la Biblia en el verso 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba que provechosa, aquellos por los cuales es labrada, reciben bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Ya recibió también agua, lluvia, la palabra de Dios es un tipo agua, ya vosotros estéis limpios por la palabra que os he enseñado. Amén. Entonces,
¿Cómo puede ser posible que tú, recibiendo la palabra de Dios, sigas igual con tu marido, sigas igual con tu esposa, sigas igual con tus hijos, sigas igual con tus padres, sigas igual donde estés? Terrible. Terrible. Pero me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Bonito el canto, ¿verdad? Ese, hermano. Bonito. Que nos quede, ¿verdad? Es otro asunto. Bendito sea el Señor Jesús. Levíticos capítulo número 4, y agárrense aquí. Gloria al Señor Jesús. Levíticos capítulo número 4. Me da una seña, hermana Eli, o me acelero, me voy más despacio. Levíticos capítulo 4, díganme cuando lo tengan. Bendito sea el Señor Jesús. Miren lo que Dios dice. Te alabamos, Padre bendito. Dice Levíticos 4:2, habla a los hijos de Israel y diles, dice el Señor. Este es a Moisés. Háblale, enséñales a los hijos de quién, de Israel. Y diles, fíjate lo que dice la Biblia. Cuando alguna persona pecare por hierro, cuando alguna persona pecare, ¿por qué? Por hierro. No es lo mismo cuando lo que dice Hebreos capítulo 10, pues si pecaremos voluntariamente, ahí hay un grande peligro. Bendito sea el Señor Jesús. Acá dice la Biblia que si alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciera alguna de ellas, ahora voltea para acá. La palabra hierro aquí es fallar o pecar, pero sin la intención de cometer ese pecado. Por ejemplo, David, cuando se queda en su casa y se anda paseando ahí en su alcoba, ¿no? Y ve a la mujer, pues él pecó, pero no lo planeó. ¿Me explico? No lo planeó. Ahora, tú puedes estar ahorita aquí con cualquier persona platicando y de repente surge un problema y de repente puedes enojarte y echar hasta maldiciones y dices tú, no era mi intención hacer eso, pero lo hice, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere decir la palabra, el que pecare por hierro, no quise transear, no quise robar, no era mi intención. ¿Me explico? Fallé, erré, pero sin haber tenido la intención de habérmelo robado o de haber pecado de una manera intencional. Entonces, dice la palabra hierro, sin intención, errar o fallar, accidente o ignorancia. Pequé porque no sabía, fui ignorante, no sabía que era un pecado. Pablo dijo, yo pequé, yo hice mal, pero lo hice por ignorancia, por incredulidad. ¿Te fijas? Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, bendito Dios. No sabía de que, bueno, yo lo quiero decir así, no sabía de que yo tenía que serle fiel a mi cónyuge hasta que se muera. ¿Me explico? Yo no sabía eso. Pecó la persona, pero no sabía que era un pecado. Estaba fallando en ese pecado. Entonces Dios pone medios o maneras para que ese pecado sea reparado. ¿Me explico? Bendito sea el Señor Jesús. Ahora Levíticos capítulo 4, verso 13 al verso 14, dice así la Biblia: si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá
Un becerro por expiación. ¿Qué iba a hacer la persona cuando cometía un pecado sin la intención de haberlo cometido, lo estaba cometiendo porque ignorante, no sabía? Dice el Señor, cuando ya se te diga y te enseñe que es un pecado, lo que estás haciendo, entonces le vas a ofrecer, dice el Señor, un sacrificio para expiación o para perdón de tu culpa o de tu pecado. Bendito sea el Señor Jesús. En Números 15, 28 al 31 dice así la Biblia. Números 15, 28 al 31. Digan amén cuando lo tengan. Dice así la Biblia, Números 15, 28 al 31. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro, cuando pecare por yerro delante de Jehová. La reconciliará y le será perdonado por el sacrificio. Por el sacrificio. El nacido entre los hijos de Israel del extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Pero la persona, fíjate lo que dice, hermano, pero la persona que hiciere algo con soberbia, ¿qué quieres que haga? Conociendo de que es un pecado y todavía espera que te bendigan. Dice, ya no queda más servicio por ti. Pecas voluntariamente, o sea, no te redarguye, no te molesta. Ya hasta te acomodaste, ya como quien dice, pues ya somos perdonados. Pero la persona, dice la Biblia, aquí cambia el asunto. Pero la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Ultraja a Jehová. Esa persona no tiene remedio. Mira lo que dice el Señor. Será cortada del medio de su pueblo, será quitada, será echada. Fíjate, hermano. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová. Tremendo cuando tú sabes de que es un pecado, que no estás fallando por yerro, o porque no sabes, porque eres ignorante, sino que con conocimiento, con sabiduría, cometes el pecado. Wow. Bendito sea el Señor Jesús. Yo quiero decir esto, pero con el debido respeto que todos se merecen. Juzguen ustedes y oren al Señor. Pero imagínate que tú sabes lo que le corresponde al Señor. Tú sabes y no lo haces, te soberbeces. Pones cualquier excusa. Dice Señor que esa persona no tiene remedio. Será cortada de entre mi pueblo, de entre mi pueblo. O sea, está ahí en el pueblo. Pero es una soberbia, es un soberbio. Tiene conocimiento de Dios, pero le importa un cacahuate lo que conoce de Dios. Peca voluntariamente. Fíjate, después de haber recibido el conocimiento de Dios. Entonces, ¿para qué venir y sentarme y escuchar la palabra de Dios? ¿Para qué? Bendito sea el Señor Jesús. Ya alabamos, Padre bendito. ¿Cómo es la enseñanza? Si el justo retrocediere, nunca ha sido un aprobado por el Señor. Terrible. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces dice el verso 31, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su ¿qué? Su mandamiento. Cuidado cuando alguien te apoye, hermano. Que sea, tengo que tener mucho cuidado. Hace poco, lo digo con el debido respeto que mi esposa se merece, pero mi esposa me dice, mira, esto y esto y esto y esto. Le digo, nada más dime dónde dice la Biblia. Me dijo, ¿cómo? Nada más dime dónde dice la Biblia. Y lo hago. No, entonces no me digas nada. Bendito sea el Señor Jesús. Bendito sea el Señor Jesucristo. Si dice la Biblia, hermano, hay que tener cuidado. ¿No? Si dice la Biblia, hay que tener cuidado. Mira, todo creyente, todo salvo, después de decir yo acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador, si fue sincero tu confesión, tu conversión, el Espíritu Santo vendrá sobre tu vida y enseguida se te dará una Biblia
para que te dirijas conforme la Biblia, no conforme tu persona, o la persona de tu esposa, o la persona de tus hijos, o la persona de tus padres, o de tus patrones, o de tus maestros, conforme la Biblia. Y sabes, muchos van a apostatar, no querrán sufrir la sana doctrina, no, Señor. Entonces ahí está la Biblia. Pero como quiera vendrás a echarte la vuelta. Y dirán, no, hombre, nosotros hemos permanecido a tu gusto. Es que está difícil, hermano. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bendito sea el Señor Jesús. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio 17 dice así la Biblia. Voy a acelerarme un poquito porque me quedan como unos 11 minutos, 12 minutos. Deuteronomio 17, 12 dice así la Biblia. Y el hombre que procediere con soberbia en pecado, no obedeciendo al sacerdote, al que ministra, para que esté, o el sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová Dios, o al juez, el tal morirá. Y quitarás que el mal del medio de Israel. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Yo no voy a estar en la gente, ¿no? Porque Dios es amor. Pero a veces confundimos el amor de Dios con el amor de cualquier pecado. Bendito sea el Señor Jesús. Pues el Señor dice, si esa persona sigue pecando con soberbia, córtalo del pueblo. O será cortado del pueblo. Recuérdense de que la Biblia dice que el reino de Dios es semejante a una red que se echa en el agua. Y ahí en la red, en el agua, cae de toda clase de peces. Pero un día vendrá el dueño de la red, Jesús, y se sentará y checará lo que cayó en la red, y lo que él mire bueno lo va a guardar en canastas, y lo que no sirve lo aventará al fuego, a la nube. Pero ahí estuvo en la red de todo pez. Pero cuando él venga, él va a glaciar. Él va a glaciar. ¿Sí o no? Oiga, Daniel capítulo 5, versos 12 al 28 dice la Biblia: y tú, su hijo, Daniel está hablando con este varón llamado Belsasar, hijo de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan ustedes de Nabucodonosor? Del sueño que tuvo. No sabía lo que decía el sueño, pero Daniel, el profeta de Dios, vino y se lo interpretó. Aún todavía así, con toda interpretación, se ensoberbió 12 largos meses, le cayó juicio del Señor por largos 7 años. Él alza sus ojos al cielo, se arrepiente, Dios le devuelve la razón y empieza a glorificar a Dios, empieza a bendecir a Dios. Y Dios lo bendice aún todavía más de lo bendecido que había sido antes. Amén. Miren, tenemos que abrir los ojos de lo que está pasando, de lo que está sucediendo en algunos de los que se dicen ser y a lo mejor ni son, ¿verdad? Y cómo les está yendo como en feria. Abramos los ojos y aprendamos y veamos que lo que dice Dios es exactamente así. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no va a pasar. ¿Sí o no? Y mira, Daniel le dice a Belsasar, hijo de Nabucodonosor: y tú, su hijo, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, lo que le pasó a tu papá? Por desobediente y rebelde y soberbio para con Dios. ¿Tú te has ensoberbecido también? Fíjate lo que dice el 23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa de la iglesia, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y
cuyos todos tus caminos nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación, le dice Daniel a este varón del asunto. Mené, dice la Biblia, cortó Dios tu reino y lo ha dado y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Daniel 5:30, la misma noche en que Daniel le declaró todas estas cosas a Belsasar, hijo de Nabucodonosor, fue muerto. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque pecó con soberbia. No era que no sabía, sabía que era un pecado. Nunca apoyes el pecado de nadie. No te hagas cómplice como Ananías y Zafira. Aunque sea tu esposa, aunque eso es un pecado. Sé como un Jonathan. No, papá, ¿cómo que vamos a matar a David? ¿Me explico? Conmigo no cuente, porque eso es un pecado, papá. Nada más imagínate, el papá haberle dicho a Jonathan, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, como conviene el Señor. Y se hacen las broncas ahí, ¿no? En la familia. Bendito sea el Señor Jesucristo. Te alabamos, Padre bendito. Ya Saúl, a Jonathan su hijo no lo volvía a invitar a una carnita asada. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo con él. Juntaba a todos los demás que estaban de acuerdo con él de matar a David. Y Jonathan estaba cortado acá en un lado. No, aparte loco. No está bien. Dice la Biblia entonces en 1 de Timoteo capítulo 1 verso número 13. 1 de Timoteo 1:13. Mira lo que dice la Biblia. Este es Pablo hablando, diciendo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, por incredulidad. Estaba ignorante de lo que estaba haciendo, dice Pablo. Y Dios tuvo misericordia de mí, porque notó esos detalles en mi vida. ¿Te acuerdas tú de aquel hombre que le dijo a Abraham, es mi hermana y no mi esposa? Él se la llevó por su cuarto, pero Dios intervino ahí y lo puso a dormir. Y luego se queda dormido de ahí sin tocar a Sara, y Dios viene en sueños y se le manifiesta. Y le dice, eres hombre muerto a causa de la mujer que tienes. Le digo, Señor, tú sabes de que yo he hecho estas cosas con limpieza de manos. ¿No me dijo él que es su hermana? Pues déjame decirte que es su hermana, sí, y también su esposo. Así que levántate, ahorita que te despiertes, y se la devuelves. Y él orará por ti porque es profeta. Y le dice, Señor, y por eso también no te permití, no te dejé que la tocaras. Vine en tu ayuda, porque eras inocente. ¿Te acuerdas tú de Daniel cuando cayó el pozo de los leones? Cuando le dice Darío, Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones. Y él dice, amén, amén. Él me libró de la boca de los leones. Cerró su boca por medio de su ángel, porque ante él fui hallado como inocente. ¿Y qué dice Pablo? Lo hice por ignorancia, yo era un inocente, yo era un incrédulo. Y por esos detalles fue recibido misericordia. ¿Te fijas? Pero cuando tú sabes y conoces que es un pecado y lo cometes, mira, ten cuidado. Ten cuidado. Dios no apapacha el pecado. Dios aborrece al pecado y al que lo comete también. Amén. Amén. Yo he sido aborrecido hasta por los míos, hermano. Cuando les digo así, no, conmigo no cuenta. Y eso que es pastor, soy pastor, conozco la Biblia, dime lo que tú quieras. No se hace nada. Si no vienes, no vengas, es hora tuya. Pero el que me da vida, tengo que agradarlo a Él. El que me sustenta. Bendito sea el Señor Jesús. A Él sea la honra y la gloria, ¿no? Amén. Amén, amén. El que te dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo no te voy a dejar, dice el Señor. Fíjate. Bendito sea el Señor Jesús. Ahí está el asunto. Te alabamos, Padre bendito. Dice la Biblia más adelante, te alabamos, Padre bendito, en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 20 al 22. ¿Cuánto me quedan? 5 minutos. Dice así la Biblia. 2 de Pedro 2, 20 al 22.
Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Wow, terrible, hermano. Yo conozco ya gente que ha sido vencida por la corriente de este mundo y se están haciendo peores. Es increíble que la iglesia, en vez de mirarse como iglesia, como santa, como santo, como hijo de Dios, todo lo contrario, hermano, terribles. Apapachándonos, consintiéndonos, ignorando lo que dice la Biblia, haciendo lo que a uno le parece bien, como en los tiempos de los jueces, que no tenían rey. ¿Me explico? Terrible, hermanos. Como que la Biblia es un estorbo, hagamos lo que uno entienda y vea conveniente, lo que me guste, lo que nos agrade, lo que nos acomode. Y la Biblia, hermanos, ¿qué pasó con la Biblia, con la palabra de Dios? Bendito sea el Señor Jesús. Miren, oigan bien, la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. La carne no quiere nada con la Biblia, ni con Dios, ni con la oración. Cuando tú menosprecias la Biblia y no valoras la escritura y vives dándote gusto a ti, eres una mujer o eres un hombre muerto. Porque satisface los deseos de tu carne. El que satisfaga los deseos de su carne es muerte, dice la Biblia, y no agradas para nada a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Esto lo vas a encontrar en el libro de Romanos capítulo 8. Y dice Pedro acá, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el conocimiento de la justicia o de la santidad, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Terrible. Hace poco alguien soñó aquí y me dice, hermano, ¿qué será? Le dije, a ver, ¿qué pasó? Pues yo soñé, dijo, perros y cerdos ahí en la iglesia. Me fue la sangre hasta los pies. Perros y cerdos, es lo que soñé yo ahí. Ojalá haya sido una pesadilla, ¿no? Y que no sea la clase de vida que estemos llevando aquí en la iglesia. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Hace unos 2 días me acaban de decir eso, que alguien soñó aquí, y aquí había cerdos y perros. Ojalá yo no sea uno de ellos. Bendito sea el Señor Jesús. Primera de Juan capítulo 5 verso 16 dice así la Biblia. Primera de Juan 5, 16: si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pierda. ¿Cuál es el pecado de muerte? Una persona que lo está haciendo con soberbia. Ni pidas. Amén. Ni pidas. Ni pidas por él. Una persona no arrepentida de sus pecados. Ni pidas por él. Ya vendrá Satanás y lo tomará y lo destruirá en su carne a esa persona. En Lucas 12, 47 y 48, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, fíjate lo que dice la Biblia, aquel siervo o sierva que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá ¿qué? Por la pura misericordia, mejor sueldo. Ahí es donde muchos nos encandilamos, porque nos aumentaron, porque ganamos dinero. Bueno, bendito sea el Señor Jesús. Asaf dice, Señor, por poco rebalan mis pasos, viendo la prosperidad de estos sinvergüenzos que son tu pueblo y viven como se les pega su regalada gana y haciendo ferias, Señor Santo. Y dijo, Señor, tengo una cita contigo en el santuario. Digo, Señor, bueno, ahorita nos vemos ahí, Señor. Y vino Asaf y se postró ahí en el santuario y Dios le empezó a eliminar y le enseñó el fin que les esperaba a esos sinvergüenzos y cambió de parecer
Asaf y dice: ¿a quién, Señor Santo, yo tengo en el cielo si no es a ti? Y fuera de lo de ti, Señor Santo, no quiero nada. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá no pocos, sino muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. ¿Por qué? Porque fue ignorante. Dios tendrá misericordia de esa persona. Pero aquel que conoce y lo practica con soberbia, ay Dios mío, es terrible, hermanos. Cuando Dios me dio esto, dije: ay Señor Santo, ay Señor bendito. Terrible, terrible. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dios te va a pedir cuentas a ti de todo lo que has recibido, de todo lo que has aprendido. Y tú dices: Señor, es que no puse mucha atención. Ese es tu problema. Si allá vas, allá vienes y no prestas atención a la palabra de Dios, es tu problema. Es mi problema. Cuando Dios, a través de Samuel, le va a hablar a Saúl, Samuel el profeta le dice a Saúl: pon atención la mejor que puedas. Oye lo que te voy a decir, porque no es mío, es de Dios. En los tiempos de él hacía una reverencia tremenda cuando se abría la escritura y decían: Jehová grande, y todos a la vez postrados e inclinados diciendo: amén. Así es, Dios es grande. Que tenían una atención terrible, hermano. Bendito sea el Señor Jesús. Denme unos 2 minutos, hermano, no se hace nada. En Romanos 1:32 dice la Biblia: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Fíjate, hermano. Personas que conocen el castigo de Dios, les importa un cacahuate, siguen haciendo lo que quieren hacer. Tú ahorita, saliendo, conociendo a Dios, ¿sabes qué? Lo siento, hermano, pero yo tengo que hacer esto. Échale ganas. Es su responsabilidad, es su vida, es su persona. Ya si usted no se cuida a sí mismo, ¿quién más va a velar por usted? ¿Sí o no? Amén. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Y luego lo más tremendo de que cuando alguien comete esos mismos pecados, le decimos: no, es que, no, tienes razón, es que está difícil. No, mira, el Señor trata con uno poco a poco, poco a poco. Y cuando tú le estás orando, le estás diciendo: Señor, te pido que me levantes, que me restaures, pues espérate que el Señor te diga: pues despacio, poco a poco, pasito tras pasito. ¿Para qué te desesperas? Bendito sea el Señor Jesús. ¿Cómo oro al Señor? Le digo: Dios mío, ayúdame, Señor Santo. Yo quiero vivir más para ti no importa, Dios mío, lo que pasa. Se siente también uno cuando está sirviendo al Señor. Lo que te pase, lo que te suceda. Hay algo que no sé, no te lo puedo explicar. Así se presente, venga, llegue, lo que suceda, hay una paz, hay una cierta paz, hay una cierta satisfacción. Porque tú estás padeciendo por tu Señor. Cuando yo veo un programa de televisión y que se están gozando allí preguntas, respuestas con la Biblia, se ríen, allá me río yo acá. Y digo: Dios mío, gracias por este programa que estoy viendo. Me hace muy feliz, Padre bendito. Dice el Señor: por eso tienes que tener cuidado de lo que ven. ¿Por qué ven cosas que no están bien? Para sentirse infelices y desgraciados. Vean lo que les haga felices. Oigan lo que les haga felices. A ver si me explico. Espero que sí. Mira lo que hacían los sinvergüenzas, Romanos 1:28-31. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, terrible, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, de todo pecado, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Pero no dejan de venir a la iglesia, hermanos. No dejan de venir a la iglesia. Y saben de que todas estas maldades serán enjuiciadas por Dios, serán castigadas por Dios. No dejan de hacerlo. ¿Sabes por qué? Quizás porque no tengan el Espíritu Santo de Dios. Porque la Biblia dice: pero recibiré el poder cuando venga el Espíritu Santo sobre tu vida.
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, pero no dejan de venir a la iglesia. Y saben de que eso traerá juicio, castigo. Salen de la iglesia, se van al McDonald's, se van al Steakhouse, se van al paraíso, y así son los platones que se comen, hermano. Sin nada que les haya redarguido lo que Dios les dijo, siguen igual. Amén, aleluya. Terrible. Así es. Bendito sea el Señor Jesús. Primero de Juan 2:19 dice la Biblia, escuchen bien lo que dice la Biblia, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Bendito sea el Señor Jesucristo. Salmo 119:21 dice la Biblia, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Reprendiste a los soberbios, malditos que se desvían de tus mandamientos. Salmo 109, verso 17, amó la maldición y esta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Ojalá y nosotros no seamos de los que retroceden para perdición. Sigamos adelante, confiando en el Señor, esforcémonos y seamos valientes. En lo que hemos aprendido, lo vivamos, lo practiquemos, no importa los riesgos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dale fuerte el aplauso al Padre y al Espíritu Santo. Él se lo merece. Gloria al Señor Jesús. Amén. Amén.